Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Accesible? El día de hoy estamos en Aguatepec, en la casa de Yani Sánchez, donde vamos a platicar con ella, que es mamá de Rodrigo y Diego. Pero antes de empezar esta plática, quiero recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, Radial 3.14, Morelos TV y Universal Sónica. ¿Cómo estás, Yani? Qué gusto que nos abrieran las puertas aquí tienen de tu casa. Con mucho gusto, con mucho amor, aquí estamos. ¿Por qué no entramos en materia y me dices qué es lo que tienen Diego y Rodrigo? Porque de alguna forma su historia es un poco extraña en el sentido de que no nacieron con discapacidad, pero después por negligencias sucedió algo muy extraño. ¿Por qué no nos cuentas un poquito? Ellos nacieron, el embarazo fue totalmente normal, pero tuvieron que nacer por cesárea porque eran muy grandes, pesaron casi 5 kilos, casi 60 centímetros, y primero nació Rodrigo. Y él no tuvo crisis hasta después de los 3 años más o menos, pero él aparentemente tuvo un desarrollo normal, como cualquier niño, y a partir de esa edad de repente tuvo una crisis y duró pocos minutos, pero después tuvo una segunda, me lo dejaron convulsionando como 1 hora, y luego tuvo una tercer crisis y a raíz de ahí tuvo el retraso, o sea, quedó completamente como flácido, perdió tonicidad, el lenguaje, perdió todo. Entonces ahí prácticamente, bueno, fue por negligencia médica, que porque no le encontraban la vena y no le podían calmar las convulsiones, lo que tú quieras. Cuando venimos a la ciudad, vivíamos en Cozumel, Quintana Roo, y cuando venimos a la Ciudad de México, al hospital infantil, ya empezaban las resonancias magnéticas, y ya le hicieron la resonancia magnética y ahí apareció que tiene hipoplasia del cuerpo calloso, que lo tiene muy delgadito. Entonces eso, porque las crisis, por ejemplo, les extrañaba mucho a los médicos porque eran sin fiebre, pero previamente había tenido fiebre. Y yo le llamé al pediatra y me dijo, dele paracetamol, lo que te indican. Y no se le bajaba y no se le bajaba. Y entonces, sin fiebre, es cuando empiezan las convulsiones. Bueno, entonces ya se descubre que tiene hipoplasia del cuerpo calloso. Y bueno, como quedó grande y flácido completamente, hubo que empezar terapias, consultas con el neuropediatra. Aquí en Morelos no había, aparte vivíamos nosotros en Cozumel, entonces tenía que venir a la Ciudad de México cada 3 meses a su seguimiento. Le mandaron anticonvulsivos, los estuvo tomando muchos años. Pero en el ínter de ir y venir de Cozumel a la Ciudad de México, obviamente por la discapacidad que ya tenía, ya presentaba, y entonces pues decidimos no tener más familia. Y entonces aquí está Diego. Y sí me costó mucho trabajo. Los primeros días, no porque no quisiera, sino porque yo veía la necesidad y el tiempo que requería Rodrigo de atención, de terapias, de todo. Y yo decía, por atender a uno voy a descuidar al bebé, o atiendo al bebé y voy a descuidar a Rodrigo, y Rodrigo me necesita mucho. Entonces entré en una disyuntiva, pero hasta que por fin ya así como que, a ver, siéntate y todo, y ya razoné y dije, bueno, por algo Dios me lo está mandando, porque pues obviamente nunca pasó por mi cabeza hacer alguna cosa bárbara, simplemente que dije, bueno, Dios me lo está mandando. Y bueno, esperemos que todo salga bien. Me hicieron estudios, me hicieron todo, y todo aparentemente estaba normal, y fue un embarazo normal. De hecho, yo fui asintomática en los embarazos, trabajé hasta el último día, o sea, todo perfecto. Nace, le hacen estudios, aparentemente todo estaba bien, pero a los 8 meses tuvo una pequeña crisis. Entonces, pues, córrele otra vez a la Ciudad de México, le hacen, y también tiene hipoplasia del cuerpo calloso. Entonces, pues fue así como fuerte, muy fuerte, porque dices, ay,
¿ahora qué? Y te sientes, pues... responsable. Muy responsable porque dices, pero ¿cómo? Si me porté bien, si estoy sana, si, o sea, me porté bien en el aspecto, a veces les digo yo, de no fumar, no tomar, no pachangas, no, una vida desorden. No, o sea, dentro de lo normal. Y entonces, pues lo puse en manos de Dios, la verdad, porque yo dije, pues ya. Y pero convulsionó muy poquito, muy poquitos minutos, pero le descubren la hipoplasia también y me dicen, tiene que tomar anticonvulsivos. Los tomó muchos años, como 8 o 9 años, y cuando ya lo revisa el doctor, le hacen estudios y todo, me dijo, vamos a suspender el medicamento poco a poquito porque parece ser que ya. Yo dije, bendito sea Dios. Diego era alegre, cantaba, subía, bajaba. Era una castañuela, muy sociable, lo que quieras. Bueno, hace 14 años decidimos venirnos a Cuernavaca. Y entonces, al cabo de estar aquí poquito tiempo, Diego cumplió 13 años de edad. Y una noche habían merendado y les digo, adelántense para que se vayan quitando la ropa porque los bañaban, ¿no? Y yo estaba en la cocina lavando lo de la merienda cuando viene Rodrigo y me dice, mamá, ven Diego, mamá, ven Diego. Y yo, ¿qué le pasó a Diego? Y cuando entro, lo veo que está parado viendo una pared. Y le hablo y le digo, mijito, ¿qué pasó? Les dije que se quiten la ropa, ¿no? ¿Haz de cuenta? Y no se movía ni nada. Entonces cuando me acerco y le digo, ¿qué pasó? Pero obviamente no tenía este tamaño, estaba más chico de estatura. Y cuando lo volteo, pues ya le veo los ojos para atrás, o sea, fue muy fuerte. Y entonces ya como pude lo moví, lo acosté en la cama y entonces empezaron las crisis otra vez, pero muy fuertes. No me preguntes, me lo subí al hombro y nada más fue así como, Rodrigo, vente, con cuidado. Y entonces bajé y no sé, me lo trepé aquí, lo subí al coche, pero seguía con las crisis. Y Rodrigo, y súbete, y pasé para encargar a Rodrigo. Y pues irme al hospital. Ya estaba el hospital infantil aquí en Cuernavaca. Entonces, ya llegué y pues entre que le calmaron las crisis y empiezan los estudios, pero también la mortificación de quién me va a ver a Rodrigo, sus medicamentos que él tomaba, y ya me lo logran más o menos controlar, pero tuvimos como 3 o 4 crisis fuertes que acababa en el hospital, nos quedábamos 2 o 3 días, hasta que otra vez ya le hallaban más o menos la dosis y todo. Y a raíz de ahí, tenía 13 años cuando empezó todo eso, por el tomar tanto medicamento que ya no tomaba, como que se agrió, les digo yo, se hizo agrio. Entonces, es un poco introvertido, solamente cuando ya te va viendo varias veces y empiezas a interactuar con él y todo eso, ya, por ejemplo, que Margarita, que las corbatas, que las gorras, Lore, en fin, amiguitas mías que los aman y los han así apapachado, entonces ya es así como que la ilusión de verlas y se abren un poquito. El que es más sociable es Rodrigo. Y de alguna forma, ¿cómo fue este proceso para ti de decir, bueno, a ver, ya tengo estos 2 diagnósticos, sí, tengo probablemente algo de culpa, que se siente al principio porque no sabes bien a bien por qué sucedió, si fue una irresponsabilidad o si fue nada más por... No, bueno, ya después sí se supo, bueno, porque empezó todo pero el por qué, porque pues mi esposo era una persona sana, etcétera, etcétera, pero ya después se averiguó y fue genético, pero pues en el momento no sabía. En el momento no, y hay culpa, y hay culpa, pero dices, si me porté bien, sí, todo. Y entonces dices, ¿pero por qué? O sea, al principio es el por qué yo. Y luego 2. O sea, es así como que es fuerte. Y entonces sí, lloré, lo que tú quieras. Y entonces fue cuando ya le dije a Dios, ok, está bien, aquí estoy. Pero ahora
dame fortaleza y dame la sabiduría porque no es fácil, o sea, pero lo lloré, o sea, sí, porque no es fácil aceptar a dos y luego me separé del papá cuando ya estaban adolescentes porque, pues necesitas a alguien que haga equipo. Y cuando alguien está ahí, pero como sombrita nada más, y así como que no se penetran tanto contigo, ¿no? En confabular para decir, a ver, yo esto y tú el otro. No, o sea, como que ahí estoy, pero acá, de lejitos. Entonces era más complicado para mí. Y entonces ya asumí como un reto el decir, va. ¿Y cómo fue esta reestructuración de vida de tu parte con esta cuestión que me dices de que te separaste del papá? Sí. Y un poco es como de voy a ser mamá soltera, como muchos lo dicen, sí, porque la responsabilidad del día a día es tuya, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo fue reestructurar estos escenarios con estos hijos tan grandes? Porque no es lo mismo un hijo chiquito que lo puedes cargar y ya me dirás, ya llegaremos al tema de porque eres cuidadora de adultos mayores. Ajá. Y yo creo que ahorita ya tienes como una idea de qué es lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que cargar, porque justamente aprendiste con tus hijos. Pero ¿cómo fue reestructurar tu vida? Híjole, pues fue desde cero, desde mí. O sea, yo retroalimentarme emocionalmente, espiritualmente, porque dije, me espera y bueno, lo que primero que dices, espero en Dios muchos años y que esté sana y que esté fuerte. Obviamente no estaban de esta estatura, era un poquito más fácil al principio manejarlos porque no son autosuficientes, hay que bañarlos, hay que vestirlos, la comida, partirles la comida. Yo utilizo mucho plato hondo porque pues de repente en los extendidos se sale la comida. Entonces es toda una atención que ellos requieren, un 90%, ¿no? Y ahorita que han crecido, que crecieron ya y ya están de esa estatura, pues sí ha sido un poco más mi cuidado en el aspecto escaleras, por donde caminamos, porque Rodrigo tiene hipoplasia del nervio óptico, entonces no tiene reflejos. Entonces por eso, aparte calza del número 5, mide 1.76, su estabilidad no es al 100%, no tiene reflejos. Entonces les digo yo que cuando vamos caminando en algún lugar yo voy como una lotería, porque le digo el hoyo, la piedra, entonces hasta que él baja la mirada ya asume y ve, porque pues como no tiene reflejos él se va del tamaño que es y por eso hemos sufrido varias fracturas. Pero bueno, el punto es de que no fue nada fácil, pero sí tuve que abrazar esta situación con mucho amor, no con dolor, o sea, ese ya como que dije, bueno, ya estás, ya, entonces a ver, reiníciate. Y entonces fue cuando dices, va, o sea, con todo el amor y que no es fácil, no. Imposible, sí se puede. Les digo, yo te organizas y sí se puede. ¿Y ahorita qué edad tienen para que nuestro público tenga más o menos una referencia? Porque ya se ven grandísimos. Sí, Rodrigo tiene 27 años. Él es el mayor, fue esperado con mucho amor. Bueno, los dos, pero me refiero como primogénito, es Rodrigo, tiene 27 años, y Diego, que tiene 23. Pero Diego es más alto que Rodrigo, entonces Diego anda como en 1.80 más o menos, pero él sí calza del 29. Entonces él sí tiene más y sí tiene reflejos. Entonces, por ese lado, cuido a Rodrigo cuando vamos a algún lado, me llevo a Rodrigo de la mano y todo, y Diego nos va como custodiando, ¿no? Porque él sí tiene mejor estabilidad y Ron no, entonces necesita más guía Rodrigo que Diego. ¿Y cómo fue que llegaste al mundo de los cuidados? Porque me parece muy interesante que también brindes ese servicio a otras personas, en este caso adultas mayores, porque te hace ser un ser muy sensible a lo que los otros necesitan. Claro. ¿Cómo llegaste a decir, bueno, ahora me voy a dedicar
a cuidar a adultos mayores? ¿Fue por necesidad? Pues las dos cosas, pero más que nada he vivido, bueno, les digo yo, vivimos en Cozumel, entonces pasé 3 huracanes, la separación, las crisis de mis hijos, entonces así como que yo decía, pero estoy viva, estoy sana. Y yo les digo, Dios nos da, pero en costales. O sea, Él no te da 100 gramos de paciencia, 200 de tolerancia, 1,5 kilos de amor. No, Él nos da costales. O sea, así como que llévate lo que necesites. Entonces yo me vi tan, ¿cómo decirte? Tan llena de y dispuesta a, porque amo a mi prójimo, que dije, bueno, si puedo con mis hijos y al ver en muchas situaciones que hay gente que necesita ese apapacho, ese momentito, ese de dedicación, porque a veces la familia, los nietos, los hijos, lo que quieras. Entonces yo dije, bueno, pues yo puedo. Y entonces me preparé y claro que sí, he tenido esa tranquilidad y paz, porque, bueno, sí, obviamente he ido a prestar mis servicios, me pagan y todo, pero más que nada que tengo esa paz emocional que por años me han tocado, meses, abuelitos, abuelitas, que les he hecho ese momentito feliz y contentos, porque aparte tengo un carácter que me ha ayudado mucho, pero soy muy ocurrente, y luego me dicen, ¿de dónde sacas? Pues no lo saco, me sale. Y entonces esos momentitos de felicidad a los adultos mayores, de sentirse apapachados, arropados, escuchados, alguna ocurrencia, para mí me da mucha paz y mucha tranquilidad. Entonces digo, pues doy amor. Si yo recibo, doy amor. Y la verdad es de que Dios siempre me ha puesto muchos ángeles. Luego me dicen, bueno, es gente buena a mi alrededor que me ayuda, que me apoya. Siempre ha sido así. Entonces, pues si yo puedo dar un poquito, porque recibo más de lo que yo puedo dar, entonces con mucho amor lo hago. Y bueno, pues aparte obviamente necesito trabajar porque es el sustento de mis hijos y de la casa, ¿no? Y antes de entrar a la siguiente pregunta, la voy a dejar en el aire porque ya se nos está acabando el tiempo, pero antes de entrar en esta pregunta, porque justamente al tú ver que hay una necesidad de amor, de comprensión o de un cuidado, también en esta sociedad, ¿tú qué crees que tengamos que hacer para que justamente se repliquen estos modelos de ayuda, de no necesariamente me tiene que pasar a mí, no, para que yo pueda ayudar a alguien que es un total extraño, no juzgándolo, no discriminándolo? Pero eso me lo vas a contestar al regresar de la pausa. Sí. No se vayan, amigos y amigas de Accesible. Yo soy Natalia Correa y ya regresamos. Gracias.